Por último, Lacan, que decía que él era freudiano, va a reinterpretar los trabajos de Freud desde la lingüística, la semiótica y el estructuralismo. Él, lo que uno hablaba y decía que era libido, el otro va a decir que era deseo. En las fases oral, anal y fálica, el otro va a decir que es real, imaginaria y simbólica. Y la diferencia es que eran muy cultos y conocían muy bien las obras artísticas. De tal manera que la novedad que trae Lacan es interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de la fase del espejo. La fase del espejo quiere decir que el niño, antes de cumplir los 6 años, piensa que su cuerpo está despedazado. Es decir, que ve una mano y dice, ¿pero será la mía? Hay un momento en su desarrollo que cuando se acerca al espejo se da cuenta y dice, este soy yo. Este que me mira y este al que miro tiene una unidad. Por lo tanto, en nuestra psiquis o en nuestros hitos psicológicos esto ha sucedido. De tal manera que en el Bosco, el detalle del infierno, del Jardín de las Delicias, que está hecho entre 1480 y 1490, aparecen eso, diseccionadas partes del cuerpo, de tal manera que podemos ver esta característica en este grandísimo pintor que fue el Bosco. Esto lo toma Lacan para decir que está sucediendo y que tiene que ver con una fase por la que todos nosotros hemos pasado, hasta que uno se descubre con cierta identidad unitaria. Él siempre mencionó en toda su obra a Cézanne, a Durero, a Goya, y además hay otra cuestión que él dice y que tiene que ver con la mirada. Cuando yo miro una obra artística, si realmente es obra artística, no solamente uno la mira, sino que es mirado por esa obra, le devuelve una imagen sobre aquello que uno está mirando. Es decir, que el arte no solamente le puedo mirar, sino que el arte me mira. ¿Esto qué quiere decir? Que si me leo la historia interminable con 20, con 30, con 35 años, me está diciendo cosas diferentes, porque yo he cambiado y la obra artística también me está leyendo a mí. Por eso, cuando uno ve películas de los años 50, lo puede hacer una y otra vez, ya que esas grandes películas, que son clásicas, han creado cinematografía y son arte. Me hacen una lectura de mi propia realidad, por eso puede que no me canse de verlas. Sin embargo, si veo un telefilm de sábado por la tarde, pues me sirve para ese momento, única y exclusivamente. Bueno, pues la obra artística también me mira, también me dice algo de que no quería ver o algo que va cambiando a lo largo de mi propia evolución. Por eso es tal obra. Por otra parte, Lacan también habla de que proyectar una realidad tiene que ver con ver una imitación de la realidad, pero que también las obras de arte imitan estos objetos que representan. Pero su fin no es justamente representar los objetos, sino que brindan la imitación del objeto, hacen que este objeto, otra cosa, aparentan imitar a los objetos. Y trae a Cézanne y a las manzanas. Es decir, que hace unos años, había bodegones y se piensa que los bodegones siempre es obra menor. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué son obra menor? Es decir, también tienen mucho simbolismo. Pero sin embargo estamos acostumbrados a verlos con una misma mirada y nos pueden estar diciendo muchas cosas. Había en el Museo del Prado, en el que está enfrente, en el Reina Sofía, una exposición de bodegones a lo largo de la historia y claro, no solamente es una imitación de la realidad, aunque en un principio el autor quiera hacerlo, sino que hay simbólico en todos ellos y también hay consideraciones que uno puede tener en cuenta. Por lo tanto, si realmente es una obra artística, puede tener múltiples perspectivas y múltiples miradas. Esto os lo he contado y... bueno. Muy bien. ¿Preguntas? Antes de que continúe. ¿Hasta aquí bien? ¿Suelen ir a los museos? ¿Les gusta el arte? María siempre rompe
el hielo. No, de momento voy a esperar a que lo rompan. ¿Más visiones? ¿Alguna pregunta? Yo te diría que mi tesina de psicología fue sobre la interpretación de los sueños en Freud, la psicología profunda, el contenido latente y todo esto. Ya hace tantos años ya que lo tengo un poco olvidado. Cuando fui alumno de José María Calvo, profesor de filosofía, me dejó su tesis para que la leyese. No me acordaba ya. Sí, la leí. ¿Y por aquí? Yo, a ver, yo pinto, ¿no? ¿Pintas? Sí. Un artista, pero me gusta pintar. Me dedico a hacer membrillos, es que me apasionan los membrillos. Y digo, no sé qué significado tendrá esto. No sé, será porque es una fruta de otoño, el otoño me gusta mucho, el color de los tonos ocres, no sé qué significado, pero el caso es que me apasiona pintar el membrillo. Tienes que pasar por la consulta y te hace un psicoanálisis. Pero algo quiere decir, claro, porque no es cualquier cosa y además uno repite el color, ¿no? Y además está en la repetición. Por ejemplo, a Leonardo da Vinci le pasaba lo mismo. La mueca que él hacía, ¿no? Hacía que sus personajes tuviesen una sonrisa que no sabían muy bien si era una sonrisa alegre o era ambigua, ¿no? Y eso lo va repitiendo. Por lo tanto, en la repetición es cuando el terapeuta puede decir, esto está pasando, ¿no? Es decir, no solamente es que pase una vez, que uno dice, si pasa una vez, ¿qué sucedió? Pero si uno repite, ¿no? Los membrillos, si uno repite el color, si uno repite el pigmento, también eso habla de que el pintor va haciendo estilo. Y además utilizando unos colores determinados, utilizando unos pigmentos muy diferenciadores. Eso hace que sean reconocibles abiertamente. Cuando uno ve los colores de Dalí, sabe que son de Dalí y no son de otra persona, ¿no? Además, son de alguna manera su manera de reconocerse, su identidad, su copyright, ¿no? Entonces, cada cosa que uno hace tiene que ver con su psiquis. Para ello, cuando empieza el surrealismo, que es de lo que os voy a dar ahora 5 o 10 minutos, sucedía esto, que tanto los dadaístas decían, mira, si uno lo investiga, si uno lo lleva a investigación, nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que el autor, el pintor, crea que quiere decir una cosa, quizás esa cosa no es la realidad. Por lo tanto, vamos a dejarnos llevar por aquello que queremos. Tanto Pollock en Norteamérica como Dalí intentan, dentro del surrealismo, dejarse llevar por aquello que acontece, por aquello que toca. Dalí habla sobre el método paranoico crítico. El método paranoico crítico quiere decir que te vas a poner y las cuestiones oníricas, sentimentales, todo lo que pienses que no sirve, aquí sí que sirve. Aquello que parecía nimio, tráelo porque tendrá importancia. Por lo tanto, es darle un cambio a lo manifiesto y a lo latente. Surrealista quiere decir por encima de la realidad. Es decir, que la realidad me sirve, pero para poder ser transformada. Y a pesar de eso, algo me está diciendo de la misma realidad. Utilizaba mucho André Breton, que es el que utiliza palabras aparentemente azarosas, o se hace un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito, ¿qué quiere decir? Dentro de los talleres de poesía, si cada uno de vosotros hace un verso y va pasando la hojita, finalmente se lee al final de todo lo que ha salido y parece que hay un sentido y aparentemente ha sido azaroso, pero sin embargo había una concatenación de ideas, de sentimientos que producía una unidad, había un decir a pesar de la apariencia de azaroso. Utilizaba mucho Breton estas palabras que os voy a leer a continuación. Aquí va la receta prometida. Tomé unas hojas de papel y durante 3 días sucesivos anote lo que quiera anotar, sin falsificación ni hipocresía, cualquier cosa que le pase por la cabeza. Escriba lo que piensa de usted mismo, de sus mujeres, de la guerra de Turquía, de Goethe o del juicio final, de quienes tienen autoridad sobre usted. Y al cabo de esos 3 días se asombrará de los pensamientos novedosos y sorprendentes de lo que ha sido capaz. Es decir, déjese llevar por aquello que le venga a la cabeza.
Y eso es lo que utilizan los dadaístas y los surrealistas para ese método paranoico-crítico. Y esto tiene un paralelismo con la psicoterapia, porque lo que les decimos al paciente es: hábleme de lo que usted quiera, y a partir de lo que me diga, lo que usted quiera, ya le diré yo una serie de consideraciones. Pero aquello que muchas veces parece que me preocupa más, poco a poco va pasando a otra categoría, y hay cosas que podrían parecer nimias y sin embargo tienen importancia. Es decir, que lo azaroso no siempre tiene que ver con que sea lo menos importante. Tenemos que saber que el surrealismo está inscrito después de la Primera Guerra Mundial, y aquí en España siempre íbamos más tarde con las vanguardias y también nos alcanza después de la Guerra Civil. Había un momento de un pensamiento de desazón y de un clima de futilidad. Con frecuencia el surrealismo es un término que se ha restringido para vincularlo con la pintura moderna, porque fueron muy prestigiosos algunos de sus autores, como Salvador Dalí, que va a ser con el que vamos a acabar en un ratito. André Breton inicia el surrealismo y dice que es puro automatismo psicológico, por medio del cual se pretende expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo la función actual del pensamiento, el puro fluir del pensamiento sin que la razón ejerza ningún control y fuera de todo prejuicio estético o moral. Hay veces que cuando uno está escribiendo un poema, si lo moraliza, no le sale, ¿no? Porque lo juzga, o lo quiere llevar a un sitio o lo quiere llevar a otro. Cuando uno está haciendo una pintura, que aquí sois varios pintores, también hay veces que uno se tiene que dejar llevar por lo que corresponde. Si no, esa gran perfección finalmente le quita naturalidad al producto. Durante el dictado automático, la lógica ha sido eliminada, mientras que el sujeto se halla enteramente despierto, devela y reconoce una parte de sí mismo que no reconocía. Por lo tanto, tenemos que saber que en ocasiones la pintura puede ayudar al sujeto a conocerse mejor o a estar dentro de otro momento. Nos vamos a Van Gogh, ¿no? Van Gogh, cuando estaba pintando, en ese momento no estaba loco, en ese momento se estaba dejando llevar por las consideraciones de la pintura, ¿no? Tiene las cartas a su hermano Theo, que son maravillosas, las recomiendo, es literatura, y donde todos los días escribía a su hermano cómo había ejecutado sus pinturas, ¿no? Y el amor que le ponía a cada una de ellas y las dificultades que estaba teniendo. Pero, al igual que utilizaba el pincel de una manera singular, también lo hace a través de las palabras. Os recomiendo esa novela. Por otro lado, tenemos que este método paranoico-crítico tenía que ver con ese dejarse llevar. Y hay símbolos que después, a posteriori, van a querer decir unas cosas. Quizás muchas veces ni el propio autor sabe lo que quiere decir. Cuando le preguntaban a Buñuel, oiga, pero ¿por qué aparecían los corderos al final de su película? Y él dice, es que no sabía cómo acabarla. Y sin embargo, los críticos han escrito hojas y hojas de tinta y argumentos sobre ello. Entonces, tenemos que saber, y esto lo decía también Lacan, que la obra artística siempre finaliza en el ojo del espectador, en la pupila del que lo está viendo. Ya no es tanto del que lo ha escrito o el que lo ha hecho, sino también después va a tener múltiples interpretaciones, y quizás ninguna falsa ni ninguna verdadera, sino que ya pertenecen al ojo del que lo está mirando. Dalí también proponía, váyase usted a un museo, a una sala, y no mire directamente las obras, déjese llevar por ellas, pase entre las obras, mírelas de reojo, que le van a querer decir algo. Entonces también es una manera de tener una atención flotante, que de alguna manera también entronca muy bien con lo que es la psicoterapia, que uno tiene que estar escuchando no solamente lo que dice el paciente en el contenido, sino que entre eso que está diciendo el paciente también hay otras cosas, ¿no? A veces puede parecer distraído, pero en el fondo es una manera de poder captar ciertos contenidos que si no, no lo haría, y tiene que ver con esta teoría. El sueño es la vía regia para el inconsciente, es un medio para dominar la enajenación, para fijar y retener las características del misterio, de lo singular, de lo incomprensible. El fundamento del surrealismo es la fe en la prioridad de ciertas formas de asociación
hasta ahora descuidadas en la omnipotencia del sueño, el juego desinteresado del conocimiento. Como os decía, en la interpretación de los sueños todo cambia, porque a partir de ahí lo onírico, aquello que parece un contenido que se puede desechar, va a ser importante. Dentro de la pintura y también dentro del análisis del contenido del paciente, hay dos cuestiones que tienen un paralelismo. Se llaman la condensación y el desplazamiento. ¿Qué es la condensación? Condensación quiere decir que una representación única representa por sí solas varias cadenas asociativas. ¿Esto qué quiere decir? Que algo que parecía que solamente quería decir una cosa, que era unívoca, dentro de ella puede haber varias cuestiones y puede abrir ciertos contenidos. Si pensamos en las matriuscas, estas muñecas, dentro de cada una de ellas podemos ver otras, y a veces tienen diferente colorido. Bueno, pues esto tendría que ver con la condensación, para que sepamos que ese contenido quería decir otras cosas. El desplazamiento, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que puedo pensar que un símbolo quiere decir una cosa y me ha llevado a otro tipo de simbología. Lo he enlazado y me quiere decir otro tipo de consideraciones. Esto si hablamos de la pintura. Si hablamos de análisis, si hablamos para el terapeuta lo que es el desplazamiento, recuerdo que hace unos años vino un paciente que había estado 3 meses sin salir de casa porque se le había muerto el gato. Entonces había dejado de ir a la universidad, había dejado de todo, y cuando hablaba, para él lo más importante era el gato perdido. Era un duelo por el gato perdido, aparentemente. Después de la psicoterapia descubrimos que no tenía que ver tanto que ver con el gato, aunque sí que le quería, pero tenía que ver con otros duelos que habían sucedido en su familia y que no se atrevía a ponerlos en palabras. Por lo tanto, había una representación que tenía que ver con el llanto, pero había un desplazamiento. Es decir, la angustia era real, pero la representación era otra cosa. Bueno, esto que sucede tiene que ver también con un paralelismo a la hora de pintar y que ahora os voy a mostrar punto por punto. Entonces, tenemos a Dalí y tenemos primero la persistencia de la memoria. La persistencia de la memoria es el cuadro más famoso de Dalí y podemos ver el simbolismo, podemos ver los relojes que están como si fuesen un queso que se va derritiendo. Podemos ver que es el Cabo de Creus. Si podéis aprovechar para ver su museo, es maravilloso en Figueras y se pueden ver en directo algunos de sus cuadros. Además, podemos ver también el simbolismo de las hormigas, que tenía que ver con la putrefacción y algo que a él le preocupaba, y le preocupaba en exceso el paso del tiempo, la putrefacción, y claro, lo hacía de una manera singular, de una manera diferente. También podemos ver cómo el primer objeto en el que hay un reloj parece que puede ser un autorretrato del mismo pintor. Entonces, esto tiene que ver con la persistencia de la memoria. Y también lo que nos dice el pintor es que la memoria muchas veces nos engaña, que la memoria ha tenido que pasar por un proceso psíquico en el cual ha ido cambiando la percepción real del acto. Esto es fundamental porque cuando hacemos periciales y han sucedido casos graves, tiene que ser que no haya sido contaminada la persona que está hablando con otras personas que le pregunten de manera capciosa ciertas preguntas. ¿Por qué? Porque eso hace que su memoria se altere, su memoria cambie. La persistencia de la memoria lo que nos viene a decir es que es volátil, no tiene una capacidad. El ser humano en un principio se pensaba como si tuviese una gran capacidad memorística. Todo aquello que recuerdo es la verdad. No, todo aquello que usted recuerda no tiene por qué ser verdad. De alguna manera viene a desdibujar ese pensamiento
unívoco. Tenemos aquí la persistencia de la memoria. ¿Habéis viajado alguno a Figueras? ¿Habéis visto el museo? Sí. Después tenemos... A ver, y este merece la pena que os lo pueda leer porque es muy interesante y entronca también con lo que es el psicoanálisis, un encuentro entre Freud y Dalí, y dice lo siguiente: de todas las versiones del mito de Narciso, la más conocida es la Metamorfosis de Ovidio, según la que Narciso es hijo de la ninfa Liríope y del rey Cefiso. Al nacer, el adivino Tiresias predice a su madre que éste tendrá una larga vida si no llega a conocerse. ¿Os acordáis que antes os hablaba sobre el narcisismo? Bueno, pues aquí el mito, la leyenda, dice: cuidadito, que no llegue nunca a conocerse. De joven, ese es objeto, Narciso, de numerosos jóvenes de ambos sexos por su belleza, pero él lo rechaza a todos. Entre sus pretendientes, la ninfa Eco se enamora perdidamente de él. No le hace caso y, desesperada, se retira a un lugar solitario donde de ella solo queda su voz. De ahí el nombre de Eco. Némesis, recogiendo la súplica de una de sus víctimas, logra que Narciso, en un día caluroso, paseando por un lugar donde hay una fuente, se incline a beber y se enamore de la imagen que ve allí reflejada, que es la suya. Y como no la puede conseguir, se deja morir, inclinando sobre su propia imagen. En el lugar de su muerte nace una flor cuyo nombre es Narciso. Había una fuente extremadamente clara, plateada, de ondas transparentes, que ni los pastores ni las cabras que pacen en la montaña ni ningún otro animal habían tocado jamás, que ningún pájaro había enturbiado ni rama caída del árbol. Esta es la descripción que hacía Ovidio de este lugar idílico y solitario, un paraje casi virgen y de difícil acceso que no remite inmediatamente al Cabo de Creus, que tanto conocía Dalí. Si nos fijamos en el paisaje del óleo de la Metamorfosis de Narciso de Salvador Dalí, gracias vecina, me está diciendo quédate un poco quieto, ya me quedo quieto, podemos reconocer esta textura típica de las rocas del Cabo de Creus, y Dalí publica un poema con el mismo título que el cuadro, y lo que nos dice es que siempre que veamos el cuadro también leamos el poema. Según Dalí, son el primer poema y el primer cuadro obtenidos por el método que os decía antes, el paranoico crítico, que es un recurso especialmente significativo. Si analizamos el tema de Narciso, teniendo en cuenta que este mito ha sido origen de una amplia iconografía, tanto en pintura como escultura, podemos ver que tanto Caravaggio como Tintoretto como Guidet han trabajado este texto. Dalí recomienda que el cuadro se contemple en un estado de fijación distraída, gracias al que la figura de Narciso va a desaparecer gradualmente. Es decir, que si uno se fija bien, al principio ve que es una persona, que es Narciso, pero después comienza a ver otras cosas. A él, a los surrealistas, les gustaba mucho jugar con las dobles imágenes, de tal manera que aquello que puede parecer una cosa en un momento determinado, si uno se deja llevar, después puede ver otra. Esto también lo toman desde la escuela de la Gestalt. Por otra parte, además de recomendar eso, el personaje que aparece a la izquierda del cuadro, sus contornos imprecisos, se reflejan en el agua, con la cabeza sobre la rodilla, doblándose, probablemente para morir a un lado. La doble imagen, con la transformación del Narciso en una mano, contiene un huevo del cual surgirá la flor homónima, ¿no? Es decir, que también, de nuevo, el huevo tiene que ver con el nacimiento y con la cabeza. De nuevo vuelve a hacer ese juego de imágenes. Por otra parte, las imágenes mencionadas, se puede observar a un grupo de personas a las que el pintor llama en su texto los heterosexuales, que serían estos, y serían pretendientes de ambos sexos que se acercan a Narciso y que él rechaza sistemáticamente. Cuando el poema llega a su fin, a la muerte de Narciso según la versión de Ovidio y a una transformación en flor, en la versión de Dalí aparece el amor
y para él el amor era Gala. Por lo tanto, en el poema va a quedar reflejado esto, y en la estrofa final lo dice: cuando esa cabeza se raje, cuando esa cabeza estalle, será la flor, el nuevo narciso, Gala, mi narciso. En el cuadro, el artista pone de manifiesto el drama humano, que es el amor, la muerte y la transformación de lo conocido como narcisismo. Para Freud, en la introducción del psicoanálisis, define este término y dice que es fundamental para todo artista. En julio de 1938, Dalí viaja a Londres. ¿Para qué? Para conversar con Freud. Y durante la visita le muestra este cuadro y le dice: Freud, fíjese lo que he hecho. El mito de Narciso, que lo conozco, que le he leído a usted, y mire lo que he hecho, a ver qué le parece. A partir de ahí, Freud comenta: los surrealistas no me gustaban nada, me parecían que no habían leído bien mi obra, pero ha cambiado. Además, ellos me han elegido como el santo patrón y me parece que están locos. Sin embargo, este joven español, Dalí, que tiene unos ojos fanáticos y un dominio técnico indiscutible, me ha sugerido una opinión distinta. De hecho, sería muy interesante explorar analíticamente el crecimiento de una obra como esta. Por lo tanto, Salvador Dalí ha unido la tradición clásica de la mitología griega con las últimas investigaciones de la ciencia de aquel momento, del psicoanálisis, recurriendo a un mito cargado de significados, el de Narciso, para un artista que constantemente trabaja por construir su imagen. Muy bien, pues hasta aquí la explicación de Narciso. Quedan 2 o 3 cuadros, pero me parece interesante que podáis preguntar, porque eso también yo creo que le puede dar mayor dinamismo a la charla que está finalizando y también puede ser más agradable. Es que yo no sé quién es Narciso, ¿el que te hace el amarillo o el huevo? Bueno, sí, el prioritario sería este, ¿de acuerdo? Aunque los dos son Narciso, el que se está mirando más en él juega con las dobles imágenes. Entonces, el principal, el que se está mirando, es el de amarillo, sí. Pero después intenta que haya sucedáneos del propio Narciso, ¿no? Narciso no es uno, sino que Narciso somos todos, que nos podemos mirar en nuestra propia imagen, ¿no? Y acordaros del destino, ¿no? Que le dijo: ten cuidado, no te conozcas a ti mismo. Y a partir de ahí, cuando él ve su propia imagen, eso le deja cao. También pues, fue el primer selfie, cuando Narciso se miró en esta laguna y vio su propia imagen, ¿no? Entonces, él es el Narciso. En principio, Narciso, cuando se mira allí, no sabe qué es él. Se enamora de alguien que cree que es alguien hermoso y que no es él. Ajá, claro. Luego descubre que es el mismo. Entonces, también esto es interesante, ¿no? Porque cuando uno se enamora, a veces se da cuenta o se enamora y no sabe muy bien por qué. Luego se enamora de una persona que piensa que no es él. Y finalmente, aquella persona de la cual uno se enamora se acaba pareciendo a uno mismo. Es decir, que el Narciso y esta idea tiene mucho que ver también con la idea de la proyección del amor sobre la otra persona. Por lo tanto, sí que entronca también dentro de la investigación que en ese momento se hacía sobre el yo y sobre el enamoramiento sobre la otra persona. Es un poco complejo. ¿Qué autores, qué pintores os gustan? A mí me gusta mucho el sobrino, Lucian Freud, me encanta, me encanta, me apasiona. Que ahí ahora hay una exposición temporal en el Thyssen, Sí. que es, ¿Te ha si podéis gustado? Sí. ir a verla porque es una maravilla. A mí me ha parecido... Lucian, para mí es de este siglo, es del siglo pasado, aunque murió en este siglo. Para mí es de mis preferidos. Pues iré a verla. La he visto anunciada, pero no la he visto. Merece la pena, ¿eh? Lecina, ¿tú lo has visto? He visto, sí. Y me deja el corazón Sí. oprimido. Oh, cómo- Muy dura. Yo lo veo los muy duro, ¿eh? cuerpos, cómo- Nos necesita nos necesitaba ese chico. Bueno, Lecina también es psicóloga. Y sí, los artistas necesitan Bueno, a mí me ha parecido, de no lo nuestros sé. servicios.
Pero muchas me parece veces... muy crudo y la relación con las mujeres muy complicado también, muy... No te deja indiferente, su pintura para no nada. te deja indiferente, te impacta. Te impacta. Pues agradezco el anuncio y la recomendación y iré a verla. Es que además me parece que es en junio cuando termina. El artista tiene un miedo en este siglo, y es, si voy al psicólogo, voy a dejar de escribir, voy a dejar de pintar, voy a dejar de tener conflictos, porque los voy a poder hablar con alguien y por lo tanto, ¿ahora cuál va a ser mi conflicto? Me va a dejar sin inspiración. Y no es verdad. Es decir, que uno pueda hablar sus consideraciones y sus cuestiones y pueda resolverlas, eso no le quita fuerza al artista. Pero muchas veces intentan hacerlo a pelo porque piensan que su conflicto les mantiene. Y muchas veces son grandes sufridores, desgraciadamente. Pero ese sufrimiento no les ayuda a pintar. En ocasiones se puede pensar que la pintura es terapéutica y no acaba de ser terapéutica. Lo que hace es que uno puede desarrollar el conflicto, pero para poder resolverlo necesita de un especialista, necesita de un tiempo donde pueda hablar de sus cosas y de alguna manera poder sacarlas fuera para ordenarlas y luego continuar pintando. La psicoterapia no acaba con los pintores ni acaba con la inspiración de los mismos, es un miedo que uno tiene. También uno, aunque no sea pintor, puede decir, y si voy al psicoterapeuta, ¿ahora cómo voy a ser yo? Me va a cambiar mi personalidad, voy a ser diferente. No quiero, no. Uno se tiene que dejar y uno puede encontrar una personalidad diferente, evolucionada o no, pero es interesante que uno acabe con sus miedos y se deje llevar por lo que propone la psicología. ¿Sí? Una mujer surrealista, Leonora Carrington. No sé si la habéis visto en la Fundación Ángel. Ah, no la he visto. Surrealista, tuvo tratamiento, en este caso psiquiatría, no en psicoanálisis. Una pintura muy interesante, porque tiene mucho que ver con surrealismo y arte y psicoanálisis. Si queréis ver esta película. Bueno, pues... Dentro de lo que aparte de la existencia de recurrir a los psicólogos que cada artista, cada pintor piensa, expresa una especie de terapia en su personalidad, y lo mismo el espectador, aprender a pensar y aprender a ver y a darse cuenta y a proyectar y ahí teniendo una propia terapia, tanto el que hace la obra como el que la recibe, en ese sentido de pensamiento crítico y creativo. Claro, de alguna manera la cultura no quita de la neurosis, pero es verdad que cuando una persona lee, cuando una persona es una persona del siglo XXI, acude a los museos, ve cine, la problemática la puede flexibilizar porque tiene más puntos de vista. No salva de que uno se pueda encontrar mal, pero sí que es verdad que conocer más puntos de vista y estar interesado por el mundo, eso siempre va a ayudar, que van a ser resortes y estrategias que ha adquirido de la cultura. Quedaría uno más, pero vamos a finalizar con el sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Vaya título imposible de recordar. No, claro, hablando de Dalí, pues tiene que salir la palabra genio, porque Dalí es un genio para mí, claro. Y tanto con sus obras como sus memorias. El libro de memorias de Dalí es maravilloso. Genial, es un genio hecho, ¿no? Porque tenía esa capacidad para lo humano. Cierro aquí, hablo un poquito más alto. El micrófono tenía sus dificultades, entonces voy a utilizar alguna técnica actoral de voz. Y aquí tengo a mi compañera logopeda, y así no luego que me ayude con la voz. Situado en una pequeña bahía de la península, en la Costa Brava del Mediterráneo, junto a un cuerpo desnudo,
hay 2 gotas de agua, una granada y una abeja que también parecen flotar en el aire. El sueño de Gala, su musa, que es la mujer que está justo al lado, se ve como el zumbido de una abeja representa la mitad superior del lienzo en una sucesión de símbolos. Una granada se abre para liberar una gallineta gigante, de cuya boca salen 2 feroces tigres, que saltan juntos hacia Gala. Un rifle parece atravesar el brazo de Gala, como una picadura de abeja, mientras que en el centro, un elefante translúcido que lleva un obelisco de hielo en la espalda atraviesa el mar azul sobre unas patas enjutas. El elefante, que podemos ver, está basado en una estatua de Bernini, y para Dalí es un símbolo de guerra y de destrucción. Su presencia transmite un estado de ánimo de terror, que a menudo se siente como si fuese una pesadilla. Entonces, volvemos a ver el tema de la mujer, de esa cuestión sobre la pesadilla y sobre la ferocidad acerca de la belleza femenina, a partir de que hay diferentes símbolos que de nuevo tienen que ver con el nacimiento, el tema trascendente e importante para él, al mismo tiempo que el nacimiento y la muerte dentro del universo de Salvador Dalí, que como sabemos, fue un genio que trabajó continuamente diferentes símbolos y que además estaba muy preocupado por su propia imagen, ya que era un avidadolas y le interesaba también hacer muchas firmas para poder conseguir que su obra llegase a múltiples sitios, y aquí podemos ver este simbolismo. Creo que ahora ya es difícil escucharnos. Si queréis alguna pregunta más, fenomenal, y si no, pues son las 9 casi y podemos finalizar aquí. Si hay alguna pregunta, consideración. Bueno, pues felicidades por estar aquí en este último día del ciclo de Psicología y Creación Artística. Han sido 5 sesiones de 1 hora. Voy a escribir algo sobre lo que se ha aprendido en cada uno de ellos y os espero la semana que viene conversando sobre el suicidio, también apoyados con el Gabinete Balmen, en Casa de Cultura a las 5:30 el día 26 de abril. Podéis apuntaros, y el día 17 de mayo viene el decano del Colegio de Psicólogos para hablar sobre adolescentes aquí a Los Lanceros. Así que hasta la próxima. Gracias.